que iban a dirigir. Y no necesariamente tenían que estar ancianas peinando canas. ¿Me explico? No solamente tiene que ser eso, porque miren, por ejemplo, podría poner a una de las jovencitas aquí, que podría ser que desde pequeña ha nacido en una congregación y que ha ido creciendo conociendo las Sagradas Escrituras. Ella, en comparación de una jovencita que recién se convierte, que jamás sus padres la llevaron a una iglesia y que recibió a Cristo y viene y se decide congregar, la que ha nacido debería de ser la anciana, ¿ya?, que le va a enseñar a la recién convertida los principios cristianos que nosotros aprendemos. Entonces, quisiera que entendieran bien este concepto de anciana. Y nosotros, en esta mañana, al menos yo quisiera que meditáramos en lo que es maestras del bien. Bien conmigo, maestras del bien. Todos ustedes han tenido maestras en las escuelas, ¿sí o no? ¿Quiénes dejaron impacto o huella en ustedes de esas maestras? Yo recuerdo, con mayor énfasis a la maestra de kinder, ¿verdad? Recuerdo también a la maestra que estuvo con nosotros desde tercero hasta quinto, porque fue la que conviví más. Y nos marcaron con ciertas cosas. Hubo una maestra cuando estaba en segundo grado, que era la directora de la institución, que ella nos enseñó a pegar botones. Y gracias a ella, miren, no se me olvidó pegar botones, ¿verdad? Al menos si se le cae el botón a la camisa, pues no voy a esperar hasta que Aida me vaya, ¿verdad? Yo puedo fácilmente decirle, mira, Aida, préstame, ¿verdad? Pues yo lo puedo hacer. Y así, hay maestras que tal vez te dejaron marcado. Y ahora, hablando del Día de las Madres, quisiera que todas las mamás que están aquí y las futuras mamás que van a estar aquí sean maestras del bien. Y no es necesariamente para la casa, sino también en la iglesia. Porque las ancianas que Tito buscaba eran personas que iban a estar en la congregación enseñándoles a las nuevas y futuras generaciones cómo deberían de comportarse, tanto en la iglesia, tanto en la casa, en el trato con sus hijos, en el trato con los demás y en el trato con sus esposos. Y oye, qué bueno sería que nosotros fuéramos la universidad evangélica de las maestras del bien, para la ciudad del tránsito. Porque necesitamos mujeres que nos ayuden a enseñarles a otras. ¿Por qué creen que tenemos una generación, o ya quizás un poco más de unas 2 o 3 generaciones, que se están perdiendo, que están metidas en las maras, que están metidas en problemas de drogadicción, de alcohol? Una generación que se levanta y que no tiene temor ni respeto a Dios. ¿Dónde estaban las mamás? Y no solamente le vamos a echar la culpa a las mamás, a los papás. Y alguien me va a decir, pues hermano Israel, como usted va a predicar para el Día de las Madres, yo me voy porque no soy mamá, yo soy varón, ¿verdad? Yo aquí no tengo nada que ver. Yo quiero que no lo tomes así. Cuando diga maestras del bien, solo cambiarle el concepto y maestro del bien. Porque aquí lo que vamos a hablar es acerca del carácter de cada persona. El carácter de las mujeres. ¿O les gusta su carácter como está? Seamos sinceros, examinémonos aún nosotros, ¿verdad? ¿Mi carácter es bueno? Entonces yo quiero que todos nosotros nos evaluemos y veamos el carácter de Jesús y lo reflejemos a nuestra vida. A ese carácter es el que nosotros nos vamos a referir. Ahora, la palabra maestra del bien viene de la palabra calodidascalos. Suena algo raro, ¿eh? Calodidascalos. Es una palabra compuesta. La palabra calos
si alguien quisiera ponerle a un hijo, hey, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Kalos. Carlos, no, Kalos. ¿Sabes? Kalos en griego quiere decir hermoso, hermosa. Una virtud agradable. Una forma para lo cual los griegos ocupaban esta palabra para darle todo el énfasis a lo bueno, a lo bello, a la forma de una persona o a la excelencia y a la bondad del ser, de la persona. Entonces ese era kalos, una virtud particular de decir hermoso, bello. Entonces, la otra palabra que compone esta kalodidaskalos es, ¿cuál es la otra? Déjenme ver, que aquí tengo que usar esto que se me han dislocado por un momento. Didascalo, de ahí viene la palabra didáctica, de enseñanza. Entonces, tiene que ser una buena enseñanza, tiene que ser alguien que aporte principios y enseñanzas de cosas buenas, de cosas excelentes. Entonces, esta persona que sea una maestra del bien, tiene que añadir virtudes de excelencia. Todos nosotros buscamos la excelencia, ¿o no? Les gustan las cosas buenas, sí, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros debe de procurar ser mejor en su carácter, en su ser interno. Y el apóstol Pablo está animando a Tito a que busque ancianas, no vamos a usar la palabra viejas, ancianas, y no necesariamente de edad, pueden ser jóvenes. Miren, yo alabo al Señor Jesús, porque a mi esposa, aunque no la conocía así tan de cerca, los hermanos donde ella se reunía, comenzaron a ver que mi esposa podía enseñar. Y la comenzaron a invitar, le llamaban conferencias. No le llamaban predicación porque a las mujeres no les permitían predicar en la iglesia. Y entonces ella comenzó a enseñar solo con mujeres. No era casada. La mayoría de las hermanas eran todas casadas. La mayoría no había ido a la universidad. Eran pocas las profesionales y eran bien escasas en la iglesia las profesionales para ese entonces. Pero Dios comenzó a usar a mi esposa para enseñarles. Quiero que vean el concepto, porque no necesariamente la anciana tiene que ser una mayor de edad, sino que comenzar a enseñar cosas que van a servir. Y a mi esposa le tocó enseñarle a personas que estaban casadas sin ella estar casada. Alguien puede decir aquí, hermano, pero no necesariamente tiene que ser la vivencia primero. Y alguien puede tener razón. Pero lo interesante aquí es que tú, que aunque no seas experto en algo y tengas la palabra de Dios en tu corazón, puedas enseñarle a otro. ¿Qué tal si viene con ustedes una jovencita y le dice, mire, quiero consultarle esto? ¿Cómo van a responder? Usemos la Biblia, hermano. Sí, puedes usar la Biblia. Pero ¿qué tal si te habla acerca de un aborto? ¿Alguna de ustedes tuvo un aborto? Tal vez. ¿Cómo vas a enfrentar una situación de escoger a un jovencito que va a ser su esposo? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo fue tu experiencia?
Entonces, debemos nosotros preparar a una generación de mujeres sabias, las que estuvieron aquí al principio. ¿Qué fue lo que leyó el hermano Carlos? Proverbios 31. Ahí hay una mujer que era sabia, que no había ido a la universidad, pero que sabía de economía. Era buena administradora. Era psicóloga, porque atendía a su esposo y a sus hijos. Era enfermera. Una mujer que actuó. Lean cuidadosamente Proverbios capítulo 31. Era una mujer que era sastre. No, era la palabra esa que les estaba diciendo, era calodidascalos, una maestra del bien. Ahora, ¿cómo ser una maestra del bien? Mira, yo al menos aquí tengo unos cuantos conceptos que quisiera compartir con ustedes. Debe de tener tiempo para crecer en su fe. Una maestra del bien tiene que tener, tiempo para poder crecer en su fe. Quiero que lean conmigo Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Si alguien me ayuda, por favor, en leer el versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Ok. Ahora, revisen su interior, o revisemos nuestro ser interno. ¿Queremos ser ancianos o ancianas? ¿Calodidascalos? ¿Maestras o maestros del bien? ¿Me explico en esto? Porque miren, el concepto que estamos tratando aquí es ser superiores, excelentes. Ya no ser niños ni niñas. Cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos. Yo creo que cuando éramos niños nos peleábamos por todo, ¿sí o no? ¿Quién era dueño de la pelota? ¿Quién manejaba el equipo? ¿Quién dirigía los juegos? Y si no se hacía lo que decías tú, ya, pues me llevo la pelota. Dejemos de actuar como niños y maduremos. Si no cambian así, ahora, en el sentido espiritual, debemos de cambiar. Las mujeres y los hombres hemos sido llamados a ser distintos y diferentes. Y para ser maestros y maestras del bien, debemos de madurar en nuestra vida espiritual, a dejar de ser niñas y niños en Cristo Jesús. Y para ello tú tienes que tener contacto con la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo dice Hebreos, a dejar de ser inexpertos. Es bastante fuerte esta palabra. Pero para poder ser ancianas del bien, de aquí en adelante quiero hacer una cosa. Me voy a enfocar solo con las hermanas, pero no vayan a decirlo más. Pues está bien, solo las hermanas tiren el hermano Israel. Nosotros no. Quiero que mantengas el concepto de maestro del bien y buen cristiano. ¿De acuerdo? Varones, hermanos, ¿me entienden? Entonces, hermanas, si ustedes se quieren convertir en maestras del bien, tienen que cambiar su interior y dejarle al Espíritu Santo comenzar a obrar, a dejar de ser carnales. Miren, esta palabra dejar de ser carnales quiere decir que debemos de dejar de llevarnos por nuestros impulsos carnales, deseos de la carne,
celos, envidias, chambres. ¿Qué otra cosa? Enojo, maledicencia. Mire, yo quiero decirte una cosa. Aunque la palabra maledicencia no se entienda simplemente decir malas palabras, pero el hecho de decir maldición, qué desgracia, qué palabras a veces usamos nosotros que no agradan. ¿Ya? Ingrato. Maledicencia. ¿Ya? Yo espero que las hermanas que están aquí, ¿verdad? Y confío en el Señor. Y si tienes este problema, y le diciendo al Espíritu Santo, ayúdame a contener mi lengua, no decir malas palabras. Ayer iba pasando por un consultorio y estaba una ancianita, miren, el aspecto, si la miraba calladita y que estuviera ahí, dije, ay, qué anciana más bonita, más dulce. Pero cuando iba pasando, estaba diciendo unas palabrotas. Y yo dije, qué barbaridad, qué anciana para estar diciendo estas palabras. Llegar a una edad y todavía debe estar usando esas expresiones. Entonces, que estos que dice el apóstol Pablo aquí, que ya no seamos niños en Cristo, sino alcanzar una superioridad. Quiero que leas conmigo Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hemos leído esta porción cuando estudiamos Hebreos, pero quiero que la vuelvas a escuchar. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Solo el versículo 12, Hebreos 5, 12. ¿Lo tienes? Porque de cierto, debiendo de ser, ¿qué? Ahora dile, maestras. Las hermanas, ¿verdad? Maestras. Porque debiendo de ser ya maestras, en razón del tiempo, ¿se fijan? ¿En razón de qué? Del tiempo. O, ¿cómo dice ahí la expresión de la Reina Valera? ¿Después de tanto? Tiempo. Tenéis necesidad de que se os enseñe los rudimentos del principio de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes ya de ser creyente? Deberías de ser ya maestra. Pero es necesario que hay que volver al principio. Si alguien está comenzando, no se sienta mal. Pero hablo con las hermanas que ya están un poco más avanzaditas, debiendo de ser ya maestras. Y con los hermanos, ¿verdad? Debemos de ser ya maestros. Entonces hay que cambiar y buscar el ser ya más experimentados, maduros en Cristo Jesús. Es tiempo que debamos de cambiar nuestra actitud. Entonces, para ser un anciano, tienes que dedicar tiempo a que tu fe crezca y sea sólida y de una experiencia. Vea 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo 2, 15. Quiero que escuches esta porción. Dice, pon diligencia en ti mismo. Aprobado, aprobada. Preséntate a Dios como obrera, como obrero, que no tiene por qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad. Miren, me gusta la manera que dice, pon diligencia en ti mismo. Di conmigo, pon diligencia en ti mismo. Pero dilo con voz fuerte y dítelo a ti mismo. Pon diligencia a ti mismo. Israel, pon diligencia a ti mismo. Dilo con voz fuerte en tu nombre. Vamos a ver cómo se oye. ¿Cómo lo ves? Pon diligencia en ti mismo. ¿Y qué quiere ser diligente? Cuidadoso. ¿Qué más?
¿Disciplina? ¿Algo otro sinónimo de diligencia? ¿Responsable? Ajá. ¿Qué otro? Hacer las cosas a su debido tiempo. Eso es ser diligente. Entonces quiere decir que debemos de poner diligencia en nuestro carácter, en nuestra madurez cristiana. A dejar de ser ya niños y niñas en Cristo Jesús para ser maestras ¿de qué? Del bien. Para ser maestras del bien. Porque mira, vienen nuevas generaciones. Así que debemos de trabajar en nuestro carácter espiritual. Esa es la segunda cosa que tienes que hacer. Trabajar en tu carácter espiritual. Que cuando hables con alguien que viene a ti a preguntarte, mire, ¿qué puedo hacer en esto? Tú te identifiques con la persona. ¿Ya? Que te identifiques con las personas. Que no la vayamos a condenar. Vaya, imagínense. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesús con aquella mujer? Aquellos querían buscarle que la condenara y la sentenciara a muerte. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. En primer lugar, tuvo compasión por ella, no la condenó. Miren, no condenemos a alguien a la primera vez. Si no conocemos a la persona, no condenemos a alguien. Porque mire, el diablo lo que quiere siempre es hacer que la gente sea condenada. Pero nosotros no condenemos a la primera vez a alguien. Quizás mejor oremos y digamos, Señor, ten misericordia y dale una oportunidad para que se zafe de los labios a los cuales está cautivo. Pero cuando alguien venga y te pida un consejo, y es cristiana, ¿cómo actuarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Y qué tal si esa persona fuera tu hijo o tu hija? Mira, cuando no son nuestros parientes o nuestras personas cercanas, podemos pensar y decir esto y esto y esto y aquello. Pero cuando son nuestros hijos o nuestras hijas, ¿cómo actuamos? Piensen. ¿Condenamos a Francisco Flores por los 10 millones? Sí, que le caiga el peso de la justicia. Piensen. Mira, cada uno de nosotros tiene luchas internas. ¿Cómo has luchado tú para vencer eso? Y cuando has alcanzado victoria, ¿cómo te sientes? ¿Hubo alguien que te ayudó? Piénsenlo. En Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14, hay algo que me gusta. Quiero que lo leas. Vuelve a Hebreos. Hebreos 5, 13 y 14. ¿No quieres leer, Rocío, por favor, en voz alta? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate que aquí la palabra dice facultades ejercitadas. Facultades ejercitadas, los medios o los instrumentos de percepción que tenemos nosotros para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hacia eso vamos nosotros, a alcanzar una perfección en medio de todo esto.
Entonces, cada uno, hermanas, ustedes tienen que ser ejercitadas en el bien y el mal. Saber discernir lo bueno y lo malo, para poder decirle a una jovencita, mira, esto y esto. Maestras del bien. Quizás el otro 10 de mayo vamos a traer diplomas de maestras del bien, fíjense. Y vamos a graduar algunas. No, yo quisiera que todas bien. Porque todas las mamás deben de ser ejercitadas en el bien y el mal. Porque ¿qué mamá le va a enseñar? Miren, hay mamás, hay diferentes clases de mamás. Pero que ustedes sean maestras del bien. Que aprendan a discernir, a usar todas las cosas que Dios les ha dado a ustedes como personas espirituales que son ahora. Ya no son mamás diferentes, ya son mamás espirituales y deben de ser ejercitadas en el bien y el mal. Ahora, el proceso comienza primero en la casa. Si quieres ser mamá o maestra del bien, tienes que ser en tu casa, con tus hijos y tus hijas, en cuidar a tu esposo si eres casada, porque eso te va a ayudar también a enseñarles a otras mujeres a que amen a sus esposos. La otra lugar que te ha puesto Dios para que seas maestra del bien es en la iglesia, con mujeres jóvenes. Aquí hay jovencitas que necesitan también ser guiadas e instruidas por mujeres que ya vivieron un buen tiempo. ¿Cómo reaccionaste tú cuando tuviste tu primer bebé? Y miren, aquí vamos a necesitar enseñarles a algunas chicas, ¿verdad?, que van a ser mamás, futuras mamás, cuando se casen, ¿verdad? Algunas que dicen, no, todavía no es el tiempo, a su tiempo. Todas las mujeres necesitan de alguien cuando tienen su primer hijo. Los papás, nosotros, miren, necesitamos. ¿Qué hacer? Va? Cuando te ponen el chico en tus brazos, va, es bonito, ¿verdad? Cuando anda ahí la hermana con su bebecito, ay, qué bonito, bonito. Pero ¿qué tal cuando ese bebecito es tuyo y es tu responsabilidad? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué dice el manual de papá? ¿Qué dice el manual de mamá? ¿Quién le va a enseñar? Una mujer que ya pasó por eso. ¿Ya? Entonces, maestras del bien. Entonces, ese es el segundo lugar donde tienes que ser influencia, ¿verdad? Hay niñas, adolescentes, hay solteras, hay recién casadas, pueden haber viudas. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Fíjate que María necesitó de una maestra del bien. ¿Sabes quién era la maestra del bien de ella? ¿Ah? No. Elizabeth, su parienta. ¿Ya? Fue donde ella y le dijo, mira, voy a ser mamá. ¡Ah, qué bueno! Y yo me imagino que él comenzó a contar ahí, porque ella también tenía la misma experiencia. Había también concebido en el... tenía 6 meses de haber concebido, ¿verdad? Y por lo menos se animaban y se alentaban unas a otras ahí. Fíjate que yo quiero leerte un testimonio aquí. Espera, dame chancecito de verlo y te lo leo. Desde una hermana que ella, que en su andar cristiano necesitó de alguien. Ella dice lo siguiente: gracias a Dios tuve 2 ancianas que me enseñaron mucho. A una de ellas le rindo cuentas hasta hoy. Ella es Marcela Daunt, quien desde hace varios años sirve en Francia y me discipuló desde recién convertida. De ella aprendí desde planchar la ropa, la hospitalidad, el tiempo siempre dispuesto para escucharme y exhortarme, el ejemplo de la sumisión a Dios para esperar pareja y al esposo durante el matrimonio, gozarme de las cosas pequeñas y la amabilidad. Durante mis 3 años de instituto bíblico,
tuve la fortuna de observar a muchas mujeres maduras, pero mi consejera directa fue Susana Daunt, la suegra de mi otra mentora. Me enseñó mucho sobre la vida en el hogar. Gozaba cocinar, preparar el ambiente de la casa con aromatizantes antes de que llegaran el esposo y los hijos de la oficina o de la escuela. Todo siempre en su lugar. Preparaba bocadillos para que estuviesen listos cuando su hijo viniera de estudiar. Muy disciplinada en su aspecto personal y ejercicio físico. Transparente al compartirme sus luchas y victorias espirituales, siempre cuidadosa de tener tiempo con su esposo como prioridad, de destinar presupuesto para llamar a sus discípulas cuando necesitaban consejo al regresar de sus países. En esa época no había Facebook, no había Skype, no había WhatsApp, no había todo lo demás. Era madre ejemplar, puesto que sus 3 hijos ya casados sirven al Señor y ayudan a lavar la ropa a los alumnos solteros. Esto va como agradecimiento y reconocimiento público a su labor en mi vida y en la de muchas otras mujeres que se han cruzado con ellas. ¿Te puedes imaginar cómo eran estas mujeres? Ahora, todos necesitamos ser maestros del bien. No solamente porque hoy es el día de la mamá y les estamos diciendo, mamá, sean maestras del bien. No, todos. Maestras del bien. Y quiero que regresemos a la porción que leímos al principio. ¿Cuál fue la que leímos? Vamos a ver. Tito 2, capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Que las ancianas, asimismo, en su porte sean reverentes. Fíjate las características de una maestra del bien. Que sea reverente, que tenga temor de Dios, que amen a Dios con todo su corazón. No hay cosa más hermosa que una mamá ame a Dios, porque le va a enseñar a sus hijos a amar a Dios. Las generaciones que se están perdiendo es por eso, hermanos, porque no hay mamás que les enseñen a amar a Dios a sus hijos. Las que están aquí y van a ser mamás, pongan como prioridad que sus hijos reciban a Cristo aún con ustedes, que no solamente los traigan a la iglesia, que en la iglesia le enseñen de Cristo. ¿Quién es la primera responsable? ¿Quién es la primera maestra? Son las mamás. ¿Por qué se ha levantado una generación irreverente a Dios? Porque las mamás son irreverentes. Que seamos reverentes en el temor de Dios. Que enseñemos a nuestros hijos a ser reverentes y amar a Dios con todo su corazón. No calumniadoras. ¿Saben cómo dice aquí el griego? Diabolus. Mero fuerte esta palabrita, diabolus. Que no sea una diabla. Una calumniadora. Ni por mucho vino, esclavizadas. No se dejen influenciar por la propaganda. Hoy el diablo le está tirando a las mujeres fuertemente. Fíjense que anuncian más la cerveza para las mujeres que para los hombres. Así que si una mujer es bebedora de vino y de cerveza, ¿qué enseñanza puede tener para sus hijos? Y ven las demás características: sensatas, puras, dedicadas a las faenas de su casa, buenas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Maestras del bien, que sean maestras del bien. Pero alguien va a decir, pero yo ya pasé. ¿Y cuando seas abuela o sos ya abuela? Cuando seamos abuelos. Miren, muchachos, ustedes tienen una influencia tremenda
en los niños pequeños. Ustedes están aquí, por ejemplo, vemos aquí que está Danielito, Moisés, Rocío. Las niñas y los niños se fijan en ustedes. Pueden influenciar en cosas buenas. Maestros del bien, maestras del bien. ¿Uno los admira o no? ¿Cuántos de ustedes admiraron al mágico? A mí me gustaba ver al mágico González. ¿Pero qué me iba a enseñar él? ¿Sí? Maestros del bien en todo. Y sobre todo, las mamás. Yo quiero esta mañana orar por las mamás y pedirle al Señor que las haga aptas para toda buena obra, que sean guiadas por el Espíritu Santo, que tengan un carácter afable y que el Espíritu de Dios moldee nuestros corazones. Digamos al Espíritu Santo, ayúdame a ser una maestra del bien, tanto en mi casa, en mi oficina, en donde quiera que esté y la edad que tenga. No necesariamente que estés peinando canas, que tengas el carácter de una mujer que ame a Dios con todo su corazón. Amén. Dale un aplauso al Rey esta mañana. Señor Jesús, yo te doy gracias por las mamás que están aquí esta mañana. Que sean sabias y dirigidas por el Espíritu Santo. Que puedan madurar y alcanzar plena sabiduría en ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Gracias por las mamás que ya nos diste a nosotros, los que tuvimos. Y gracias